saludo a todos y todas que se conectan con un nuevo episodio de Academiqueando. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y hoy estoy con mi colega, amigo, compañero de carrera, Oscar Daniel Hernández Quiñones, ¿no? Es el nombre académico, usualmente. Dani, hola, Correcto. buenos días. Hola Cami, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, a ti, Academiqueando, y felicidades por el proyecto. Ay, muchas gracias, estamos muy contentos. Quienes se conectan, les cuento que hoy estamos en la Biblioteca Rector Antonio Machado y Núñez de la Universidad de Sevilla, que amablemente nos ha dejado sentarnos acá en su salita de estar de entrada de esta biblioteca. Que, dato curioso, Dani, creo que no sabías, acá es donde está el fondo antiguo y el archivo histórico de la Universidad de Sevilla. Entonces, Valioso acervo. mira, Y además rodeado dentro de pabellones de la Exposición Iberoamericana, así que es es. una zona tan icónica. No, y Así además es. que dicha haber coincidido en este punto del globo para Completamente de entrevista. acuerdo. Y yo quería empezar por eso, Dani. Somos científicos sociales, tú más historiador, mucho más historiador de lo que soy yo historiadora, pero empecemos por el chisme. ¿Qué haces acá? ¿Cómo terminaste en Sevilla y qué es lo que estás haciendo en estos lados? Bueno, yo lo llamaría un poco escampadero Me encanta, dale. de la predefensa de la tesis en la que llevo los últimos 3 años y medio, ya casi 4, del doctorado en Alemania, en Baviera. Surgió la oportunidad de hacer una estancia de investigación, quizá ya no tan relacionada con terminar la tesis, pero sí con compartir algunos de sus resultados aquí, tanto en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Sociología, como en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, llevo aquí desde abril, ya estoy próximo a culminar esta estancia pequeñita, pero me ha encantado y pues ha sido un capítulo creo que muy enriquecedor para la estancia doctoral. Creo que hace falta moverse e incomodarse un poco de la zona donde uno ha estado trabajando y echándole gasolina al mismo tema y bueno, diversificar un poquito los foros donde uno comparte lo que lleva pensando, cómo se ve desde aquí, cómo se complementa. Entonces es algo que surgió de manera un tanto más espontánea el año pasado en un congreso en Nápoles de americanistas europeos y bueno, pues los congresos sí dan sus frutos porque abren estas puertas. El networking es muy importante. Exactamente, sí. Dani, ¿qué te pareció Sevilla? Pues a mí me ha encantado. Creo que en general España es un país que te hace sentir muy cómodo siendo latinoamericano. Claramente lo que llamamos estudios latinoamericanos se piensa de una forma distinta desde acá. En términos académicos yo creo que se sigue entendiendo por estudios americanos lo que está relacionado con el mundo colonial, y quienes hacemos cosas más contemporáneas a veces tenemos que entrar un poco a codazos tratando de justificar, digamos, cuál es el lugar de eso, pero más allá de eso creo que es un gran lugar de trabajo para vivir. El ambiente que ofrece en general el sur de España pues siempre es muy espectacular, muy ameno para estar trabajando, pero al mismo tiempo en otras cosas que te llenan el tiempo. Pero también, si no se han dado cuenta, el calor es significativo. El calor es bestial. Vengo de Ciudad Caliente, yo soy de Ibagué. De acuerdo. Que se suponía pues ya era una referencia del calor en Colombia, pero creo que nada como lo que se vive por estos lados. Y bueno, sí me ha tocado pasar mucho tiempo también encerrado en el verano y aprovechar o las noches o las mañanas porque es imposible y hasta peligroso. De acuerdo. Sí. Pues solamente para contarles a las personas que nos ven y que nos escuchan, pues Daniel es candidato a doctor en Historia de América Latina en la Universidad Católica de Eichstätt, en Ingolstadt, en Alemania. Entonces vienes también de inviernos muy fríos y veranos chéveres. Vengo del otro extremo. Y justamente cuando llegué a Alemania en el 2021, todavía saliendo de pandemia, era mi primer invierno, digamos. Era mi primera vez en Europa y también pues el primer invierno de esa manera como tan agreste. Que habíamos llegado incluso a menos 13 grados en algún invierno. Entonces no soy de fijar como con cuál me quedo, si con el extremo calor o con el extremo frío, pero creo que bueno, eso también te aclimata. Y dirías que también es como parte de la experiencia de salir a estudiar a otro lado, ¿no? Totalmente. Creo que también es lo que yo he experimentado, y es que parte de salir a estudiar a otro lado es experimentar no solamente la nueva cultura, sino acomodarte las nuevas rutinas para estudiar, para comunicarte con los docentes. Eso también es muy diferente. Yo creo que
desplaza la experiencia Claro. de migrar a hacer un posgrado. No es solamente una experiencia académica que claramente ocupa buena parte de Claro, tu tiempo, por pero supuesto. también es como una migración en todo sentido de costumbres, de protocolos, de cosas que están bien o no tan bien vistas, Sí, de cómo encajas con lo que tú te identificas en un sí, entorno que desconoce eso, y por supuesto pues también cómo te cambian las rutinas, pensando el año en de estaciones y acuerdo. pensando cómo sacar el máximo provecho de esas estaciones, pero en una condición de investigador, de Bien, estudiante y de demás. acuerdo. Pues bueno, Dani, no solamente te traje acá para echar chisme, que lo apreciamos un montón, Ya habrá tiempo. pero también le cuento a las personas que nos ven y nos escuchan que tú escribiste un libro y lo publicaste en 2023. Un libro con la editorial de la Universidad del Rosario titulado La prodigiosa máquina que aún no aciertan a comprender. Técnica e industria temprana y experiencias del tiempo, Colombia, 1880-1904, producto de tu tesis de maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario, ¿cierto? Correcto. Bien, cuando yo me encontré contigo acá, te conté el proyecto, yo te conté que quería sentarme a hablar contigo no solamente de la investigación de tu libro, sino también de tu trabajo de doctorado. Pero entonces empecemos a hablar de este libro que publicaste, y quiero empezar por el título. La prodigiosa máquina que aún no aciertan a comprender. Según entiendo yo, esa es una quote, una cita de una fuente, ¿cierto? ¿De dónde sacaste de qué fuente salió ese título? ¿Y por qué lo escogiste en el título? ¿Qué pistas nos da el título o como esta cita específica de lo que nos quieres contar sobre el tiempo en tu libro? Sí, yo parto diciendo que los títulos en ciencias sociales suelen ser impopulares por su extensión. Creo que este no es la Por si no lo excepción. notaron, Claro, pero claro, además cuando uno introduce también la cita de las fuentes, que es algo, una manía bastante historiográfica, lo pues es. termina siendo más extenso de lo que era en su versión original. Pero, claro, era algo que me gustaba mucho. La cita sale de una especie de crónica, aunque no sé si llamarlo de esa manera, una nota de prensa Sí. que escribe un publicista, como se le llamaba al periodista en el siglo XIX, Mm, a bordo de un vagón provisional en una línea de ferrocarril que bien. está entre Bogotá y Girardot, o Girardot y Tocaima en este momento, no Ok. recuerdo muy bien. Lo invita el Papel Periódico Ilustrado, que es uno de estos periódicos de gran formato, de mucha elaboración, con material gráfico, de grabados en madera, litografías, una fuente bastante estudiada de Sí. finales del siglo XIX colombiano. Y es él narrando precisamente esa experiencia de estar a bordo de un vagón y cómo se siente transitar o atravesar el territorio Ujú. nacional en un vehículo pues que sigue siendo inédito, no solamente para él como testigo, incluso Sí. privilegiado, que puede subir en este aparato, sino también para la gente que sale, dice él, de sus chozas y de sus Ok. casas campesinas, de sus casas rústicas, a presenciar lo que en su momento era visto como una especie de monstruo que escupía fuego y Ok. candela y que era trepidante y hacía mucho ruido, muy Sí. estridente. Y precisamente él narra eso, cómo sale la gente de los poblados vecinos a presenciar esa prodigiosa máquina que todavía es ilegible o que todavía Bien. no encaja con un paisaje tradicional y rústico, Ok. que hasta ese momento pues había tenido quizá un aspecto mucho más estable y que de un momento a otro empieza a verse alterado, Ujú. como en toda su fisionomía, ¿cierto? Entonces, como un paisaje campesino ahora empieza a verse atravesado por estos aparatos o incluso por embarcaciones de vapor, o Claro. incluso algunos donde se instalaron siderúrgicas y fábricas De para acuerdo. hacer los rieles y las ferrovías, en general una serie de mejoras materiales o una Ujú. materialidad moderna Ya. y ahí parte como la inquietud principal del libro, sacude o inspira reflexiones de la gente sobre la época que está viviendo y sobre el tiempo que están habitando. De acuerdo. El libro es lo que podríamos llamar un estudio de temporalidades, o se pregunta por cómo una sociedad afronta y significa y valora su tiempo histórico y su temporalidad. Las tres dimensiones, ¿no? Su pasado, su presente, y Y su cómo futuro. produce también unos futuros Me a encanta. partir de lo que está viendo. De acuerdo. Creo que es algo que hacemos los individuos en nuestro día a día. Si lo Sí. pensamos a escala individual, nosotros significamos nuestro momento histórico y decimos, yo siento que
mi vida está estancada y necesita un cambio, o siento que están ocurriendo muchos cambios al mismo tiempo y yo no sé cómo procesar y no tengo las herramientas, o estoy esperanzado porque van a ocurrir una serie de cosas y entonces yo diseño y proyecto mi vida a mediano o largo plazo. Entonces, eso mismo que nos ocurre a nosotros como individuos es una pregunta que tú puedes extrapolar a las sociedades situadas en el tiempo. Y es algo por lo que se han preguntado los historiadores, analizando contextos de crisis económicas, biológicas, pandemias, por ejemplo, epidemias, analizando periodos de guerra, analizando grandes revoluciones políticas que inspiran a sus actores a emitir esas reflexiones de cuál es la textura de nuestra época. Cómo son los tiempos que estamos viviendo, si son tiempos de constante cambio, si son tiempos de aceleración, si son tiempos en donde nada cambia y sentimos un estancamiento. Entonces, esa pregunta me interesaba llevarla al último cuarto del siglo XIX, en donde, claro, hay una serie de transiciones políticas relevantes, el país ya tiene todo un prontuario, un listado de guerras civiles, acaba de pasar de un régimen federal radical organizado en estados soberanos a un régimen centralista, conservador, digamos que se puede pensar hasta cierto punto como un contraproyecto, pero la lupa o lente que a mí me interesaba poner era el de estas transformaciones técnicas y materiales que están asociadas a la modernidad, que están asociadas al futuro, que están asociadas a las bondades que eso puede traerle a los distintos pueblos de la tierra, porque pues es la revolución o la segunda revolución industrial. Y de alguna forma eso en escala colombiana, ¿cierto? Esa modernidad a la colombiana con la técnica, ¿cómo se experimenta? Y cómo sus actores y cómo sus testigos están hablando sobre su tiempo a partir de esos cambios que están presenciando. Esa sería la inquietud general. Me encanta. Y creo que la pregunta a la que iba es precisamente hablar de esa materialidad técnica y esas tecnologías nuevas que se posicionan en este periodo. Pero también entonces quiero entrar a conversar sobre lo que tú mencionas también en el libro, y es una variedad de voces, unas voces heterogéneas. Si alcanzan a escuchar eso, perdón, es que estamos en la biblioteca que les cuento y hay pavos reales afuera. Si escuchan ese ruido a lo largo de la entrevista, no es nada raro, son los pavos reales. Luego si quieren les pongo un clipcito de los pavos reales, pero son los pavos. Yo cuento el clip de que cuando estábamos en pandemia yo tuve que dar clases online desde una casa rural en donde sonaban los gallos, y a mí me tocaba también decirles a mis estudiantes, y seguramente alguno se acordará de alguna gallina o algún gallo que se atravesó y quiso participar en clases y en debates bastante acalorados. Pero mira, tuviste que pasar el charco, todavía seguimos teniendo pajaritos aquí, en el fondo, y ahora son pavos reales. La ruralidad me persigue, lo agropecuario nos persigue. Excelente. Bueno, ya cerrando un poquito el paréntesis, quiero entonces, en el libro tú nos hablas de diferentes voces, protagonistas, heterogeneidad de voces. ¿Cómo se refleja eso en tu estudio? No solamente en qué fuentes usaste, sino cómo se reflejan esas diferentes voces en tu estudio. Y quería que me contaras, ¿hay una gran materialidad técnica que refleja este periodo en Colombia? ¿O se refleja en esta variedad que me contaste ahorita? ¿Cómo es eso? Yo creo que eso es de lo más bonito, o de las experiencias que fueron más bonitas en la realización del proyecto, porque tenemos historias en Colombia sobre estos procesos de modernización técnica y material, ¿cierto? Tenemos historias económicas, empresariales, que nos hablan de las compañías que llegaron, los empresarios, que hacen comparaciones cuantitativas con otros países, a ver qué tan bien le fue a Colombia, digamos, en esa racha de modernidad. Pero no nos habíamos animado a explorar otras fuentes o registros de otra naturaleza que también estuvieran hablando de esos procesos. Entiendo. Y entonces es interesante en la pregunta por la temporalidad ver cuáles son esos procesos que ponen a hablar actores de distinto lugar y de distinta procedencia sobre un mismo fenómeno que está teniendo lugar. Entonces, digamos, el instinto te podría llevar como a mirar cajas o carpetas de documentación que solamente tienen que ver con las obras públicas o con las mejoras materiales, que es como la movida más convencional. Pero entonces es bonito cómo ese tipo de materiales se empieza a trenzar con lo que está diciendo los periodistas, la prensa ilustrada,
con lo que están diciendo los clérigos. De acuerdo. En un momento que es el de la Superinteresante. regeneración, ¿cierto? Los últimos 20 años donde la Iglesia Católica vuelve y se posiciona o se afianza como ese actor Sí, central de la política, de la educación y en general del modelo de definición de una nacionalidad o de un espíritu de nacionalidad muy de la época. Entonces fue interesante buscar menciones o alusiones a todos estos procesos técnicos, pero en otro tipo de registros de poemas, de fuentes visuales, de sacerdotes que visitaban las fábricas y que desde su criterio, ¿cierto? Desde su vocabulario, su Sí. repertorio discursivo, también hablaban de esto, como señales de la providencia, de unos Sí, tiempos que estaban sí, llegando. sí. Entonces, yo creo que lo más enriquecedor del proyecto fue precisamente esa polifonía de la que yo hablo, y es ver esa multiplicidad de voces. Significa que sí es un tema que está poniendo a los contemporáneos de este contexto Claro. a hablar, ¿cierto? Así como en su momento, a principios del siglo, lo harán las revoluciones de independencia, entonces la gente está hablando de los tiempos que cambian, pero no tienes que ir a ver solamente los grandes liderazgos políticos. Hay gente que habla de ese proceso desde su lugar, ¿cierto? Claro. Desde su lugar de enunciación. Entonces es bonito ver que sobre estos cambios que se estaban dando en el paisaje productivo, económico y demás, pues también hay actores que resultarían insospechados, pero que terminan como complejizando el relato que tú quieres hacer al final. Ok, entiendo. Ejerce un magnetismo. Bien. Es un tema que ejerce un magnetismo y pone a las distintas personas a expresar o sus temores o sus inseguridades o sus expectativas de futuro que esto puede acercar. Súper interesante. Entrando ya un poquito al grueso del libro para las personas, para que sepan. El libro tiene 3 capítulos. En el primero nos hablas un poquito de estas representaciones del porvenir, hablamos del dogma católico, súper interesante. En el segundo nos hablas un poco de que se forma un nuevo heroísmo en el ingeniero. Y en el tercero hablas un poco sobre la ingobernabilidad y el bipartidismo y cómo todo esto se conjuga en una nueva dinámica social política en Colombia. Pero personalmente quiero hablar del segundo capítulo, si podemos. Me pareció súper interesante esta nueva figura del héroe como el ingeniero, en un formato en el que, como tú lo mencionabas ahorita, todos están hablando de esta nueva tecnología, del modernismo, cómo se constituyó esa figura del héroe, o más bien, como qué ideales, qué valores reflejaba el ingeniero en esta nueva configuración para que ese fuera el héroe, para que en medio de todo esto se configurara. Y, wildcard de pregunta, ¿tú crees que ahorita se ha configurado un nuevo héroe en la academia, como bajo esos mismos términos? Entonces, hablemos primero de los héroes en tu trabajo en el libro y luego nos metemos acá. Dale, sí. Pues algo que arrojó precisamente esa búsqueda de las fuentes es que esta figura, que era inédita, que no era del todo conocida por el grueso de la población, porque en general Colombia no había sido un país de formación en carreras técnicas y en profesiones aplicadas, ¿cierto? Había también como un legado mucho más extenso de formación de abogados, de médicos, de sacerdotes, de una serie de oficios que tenían un anclaje más colonial. Y estas profesiones aplicadas y prácticas, por un lado, no tenían muchas salidas laborales, o sea, tampoco había muchos incentivos. Y también, eso es una tesis que aún creo yo sigue como en disputa, no estaban valoradas socialmente como las más tradicionales de tipo legal, burocrático, como podrían ser los abogados. Entonces, la única que quedaba en ese momento para los ingenieros pues era ejercer en el exterior, ¿no? Entonces venir a Europa, trabajar como auxiliares en algunas obras, pero en general Colombia se valió sobre todo de ingenieros extranjeros que tenían una experticia mucho más afinada, desarrollada, incluso que tenían los recursos y el capital para poder comandar esas obras pocas o medianas que se estaban haciendo en ese entonces. Pero de alguna forma, los pocos ingenieros nacionales colombianos que lograban tener alguna visibilidad en esos procesos, empieza uno a encontrárselos en unas alegorías patrias y también en el espacio público que comenzaba justamente a ritualizar esa historia patria, ¿cierto? En las celebraciones de los días de la independencia, que justamente empiezan a legitimarse, a formalizarse como días de la independencia nacional desde los años 70 del siglo XIX en adelante.
porque estos son los años en donde se está confeccionando todo un orden simbólico de la nación. De acuerdo. Y tenemos mucha literatura y tenemos mucha historiografía sobre los ritos nacionales, sobre las odas o las alegorías de los héroes de la independencia. Y creo yo que seguimos todavía muy concentrados en esas celebraciones sobre la independencia, sobre el combate, sobre los héroes de la guerra. Sí. Pero lo que nos muestran estas fuentes del 19, que tampoco es que sean muchas, pero empiezan a filtrarse, es que estas figuras más asociadas a la modernidad pacífica, técnica, que nada tiene que ver con el escenario y el teatro de la guerra, pues también empiezan a ganarse un lugar. De acuerdo. Y entonces no solamente se les empieza a llamar héroes, también próceres, se dice que están esperando o demandando su lugar en la inmortalidad patria y que sus proezas o sus esfuerzos son casi equivalentes a lo que hicieron los padres de la patria desde el mundo de las armas y desde el mundo de la guerra. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo la sociedad de finales del siglo XIX? Pues que ya no estamos en el tiempo o en el momento de los combates, que ahora se tiene que gestar una libertad económica o una libertad industrial para concursar en ese concierto de las naciones civilizadas. Entonces fíjate cómo la aparición de nuevas figuras heroicas también te marca un cambio en la forma de ver el tiempo o de significar la época, porque dicen ya no estamos en el tiempo de la guerra, o sea, no es, el espíritu del tiempo ya no exige este tipo de moral y este tipo de sacrificio, sino el sacrificio del profesional que prefiere morirse en el terreno liderando unas obras por una infección, por una fiebre amarilla o por otro tipo de adversidades que no son las mismas que sortearon los padres de la patria. Y en ese sentido, el canon o la moral conserva su potencia bélica, ¿cierto? Como ese mito de origen del combate, ese mito de sangre, pero se actualiza con nuevos referentes morales que empiezan a ser los hombres de ciencia, los hombres de trabajo, los hombres de técnica, y es interesante verlos precisamente en esos desfiles, en esos tedeums, en esas misas que hacían con honor del Día de la Independencia, porque eso sí, en Colombia yo creo que conservamos aún una tradición de estrenar 2 kilómetros de obra, ¿sí? Aunque las obras no se terminan, pero si fijamos 200 metros de carretera, eso cortamos el listón, llamamos a la banda marcial, y es interesante ver eso, que estaban los padres, los sacerdotes, por ejemplo, rodando en unos vagones y bendiciendo las líneas de ferrocarril, y se hacía pirotecnia, y se le ponían nombres de héroes de la patria a los vagones del ferrocarril, y se le ponían coronas de laurel. Entonces, esa modernidad industrial también empieza a participar de ese orden simbólico que estaba muy consagrado a esos héroes de la independencia. Y yo creo que eso tenemos que visibilizarlo en esos relatos y en esas representaciones de la nación, para saber que no es un proceso que se queda anclado al origen de las independencias, sino que a lo largo del siglo XIX le va como sumando nuevas capas, nuevos personajes, nuevos referentes y nuevas morales, porque lo que está detrás de todo este culto al ingeniero, que sigue siendo un bicho raro y sigue siendo una figura un poco, digamos, no tan legible en la moral o en el radar moral, es una sociedad que está como pidiendo a gritos actualizar su moral. En un momento en donde ya había muchas guerras civiles y en donde seguir haciéndole culto a la guerra, aunque va a seguir sucediendo, y aunque el siglo termina trágicamente con esa guerra civil tan devastadora y tan larga como la de los 1000 días, de alguna forma ya empieza a haber unas voces alternativas que dicen, oigan, sintonicémonos como con el nuevo espíritu de los tiempos. Pavo real, el apunte, cuña de los pavos, exacto. Entonces sintonicémonos como con esos nuevos tiempos que exigen hombres de ciencia, hombres de trabajo y unas morales más encaminadas a la paz, que solamente puede proporcionar este tipo de modernidades materiales. Y además también esto que tú mencionas, eso ayuda toda en la inauguración, esta transmisión de valores, imposición de nuevos valores, pues creo que también tiene el objetivo de normalizar una nueva cotidianidad. Entonces como que se empieza a familiarizar con esa nueva máquina, ¿cómo es? ¿La máquina indomita? Prodigiosa, gracias. Con esta máquina prodigiosa creo que también eso ayuda a que la gente... Yo estuve en la inauguración de la vía y ahora la conozco, voy todos los días, o sirve para esto, ¿no? Creo que sí. Claro, a ver, Colombia no es un país que se haya destacado en su siglo XIX
por tener una modernidad propiamente industrial, es decir, lo que conocemos de fábricas, una clase trabajadora, obrera, asalariada, esos son procesos que van a tener que esperar un poco hasta la primera mitad del siglo XX, donde empezamos a tener esos experimentos en la industria textil, algo en la industria de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo en el libro? Que quizá el referente, uno de los referentes más potentes que se asocian con eso industrial, por ejemplo, son los ferrocarriles, ¿no? Y son los trenes. Es algo que sí se puede traer, es algo que se puede hacer con muchas dificultades, que se concretan algunos kilómetros de vías, pero no todos los que se quisieran, porque también son obras muy interrumpidas. Pero sí es bonito y es algo que también se ha empezado a escribir en otros trabajos, cómo estos aparatos transforman pues los ritmos de vida de la gente. La gente organiza su vida de una manera distinta, la gente hace sus paseos de olla y sus paseos familiares en función de los tiempos del ferrocarril. No sé, el mismo sonido de alguna que otra fábrica que haya que tiene su silbato y que hace entrar a los obreros. O sea, es una configuración también nueva del paisaje. Y la gente también empieza a apropiarse de su territorio y de ese paisaje, de su temporalidad, también con la nueva innovación técnica que tienen a la mano. Bien, me encanta. No se me olvidó la pregunta que te hice de si crees que se configura ahorita como un nuevo tipo de héroe, de pronto en la academia o ahorita en los tiempos locos en los que estamos. ¿Ves, no sé, cómo ves esa dinámica ahorita? Pues siempre ha habido como una valoración de cierta nobleza que hay como en el oficio, de acuerdo. Como cierta entrega, ¿cierto? Y cierta vocación que puede haber detrás de la figura académica y científica. Yo creo que con el tiempo, pensando por ejemplo en el escenario colombiano, sí se ha empezado a invertir un poco esa proporción de ser un país de abogados a ser un país de profesiones un tanto más aplicadas que comenzamos a valorar, pero yo creo que eso es algo, y quisiera ser claro en eso porque también creo que lo hago en el libro, no es algo que se mida solamente en un discurso público, ¿cierto? Sino también en políticas más de fondo. Digamos, un Estado que no reconoce todavía estructuralmente que ese tipo de figuras requieren como una infraestructura mínima para poder tener esa visibilidad, pues muestra también cierta asimetría entre lo que decimos de los hombres y mujeres de ciencia y lo que en realidad se hace. Pero no sabría, pues en la academia creo que las llamadas ciencias duras han ido ganando también como mucho más espacio del que en su momento tuvieron. Y quizá hoy en día sí empezamos a ver que la balanza como que cambia su dirección en comparación con lo que sucedía en los años de esta pesquisa. Voy a dejar la pregunta abierta a las personas que nos ven, que nos escuchan. Déjenos en los comentarios si creen que hay como un heroísmo ahorita en la academia, si no, o cuál les gustaría que fuera el héroe, ¿cierto? Porque también creo que es una discusión válida. Bien, Dani, ya casi terminamos de hablar un poco de tu libro, pero sí quiero hablar de la foto de la portada, porque es preciosa. Les pongo una foto acá para que la vean. La foto de la portada es Dredging Rock. Es una fotografía que sale de un archivo del Linda Hall Library of Science, del archivo creo que es Engineering and Technology. Esta es una foto que incluyes en el contenido del libro, o sea, no solamente la portada, pero cuéntanos un poquito por qué la incluiste en la portada, qué significaba, cómo fue esa... Bueno, la pregunta es, ¿fue fácil o difícil decir, esa es la portada de mi libro? ¿Y por qué? Cuando uno empieza un proceso de transformar su manuscrito, pues ya un proceso editorial, de tratar de darle algo que condense o ilustre bien lo que se va a argumentar, pues claro, es una buena idea como tratar de encontrar una buena pieza, ¿no? No solamente en su resolución, sino también como que compacte esto. Y claramente lo que aparece en la portada es una draga que se utilizaba en la concesión francesa para el canal de Panamá, porque como sabes, antes de Estados Unidos pues hubo unas exploraciones francesas que luego ya terminan cediendo el contrato y los trabajos a Estados Unidos, y Estados Unidos pues ya finiquita las obras en el pasaje del siglo XIX al siglo XX, pero claramente Panamá, aunque se sienta como una experiencia ajena a lo que está haciendo el Estado y el gobierno colombiano, porque pues las obras corren por cuenta de Estados Unidos y no tanto de Panamá,
perdón, de Colombia, pues Panamá se vuelve también una referencia de modernidad técnica, no solamente en el país, sino en el mundo. De acuerdo. Porque Panamá se convierte como en ese paso obligado de distintas nacionalidades, de migrantes de distinta procedencia que llegan a hacer estos trabajos como tan ambiciosos. Y creo que es una foto que muestra lo que estábamos hablando hace un rato, de cómo estos paisajes quizá más inhóspitos o mal llamados inhabitados o despoblados porque no lo estaban, pues también empiezan como a incorporar una nueva forma de verse relacionado con ese trabajo. Entonces es interesante la portada para ver cómo empieza a cambiar. Y creo que también, ya esto puede ser muy personal, pero creo que también lo que me muestra un poco la fotografía es quién es la protagonista de la foto, ¿no? Sí. Y creo que es la protagonista, es esta bestia, esta máquina, sí. Pero también la selva en la que está, como el río en el que está. Claro, ver cómo se está abriendo paso. Exactamente. Y que es algo que aparece con recurrencia en las fuentes, y es como ese doble carácter intimidante y monstruoso, claro. Pero es una monstruosidad bella. Y se le encuentra como su propia estética y como su propio valor, sí. O su propia poética a este tipo de aparatos, con todo lo intimidantes que puedan ser, sí. Pero es precisamente esa intimidación como de ese futuro que está llamando a las puertas, y que es algo que se repetirá mucho en los documentos de, ok, ya tenemos como el monstruo marchando, sí. O trabajando, pero entonces ahora tenemos que redoblar esfuerzos para que esto no se interrumpa. Sí, porque si no es un porvenir y es un futuro que se va a seguir posponiendo y se va a seguir aplazando si dejamos como que nuestras inercias históricas de guerras, de conflictos, de rivalidades, como que vuelvan a tomar protagonismo. De acuerdo. Bueno, antes de pasar a que nos cuentes un poquito más sobre el trabajo que estás haciendo de doctorado ahorita, quiero sacar una frasecita que tú incluiste en la introducción de tu libro y de pronto hacemos una reflexión sobre eso, si no te sientes muy corchado. Tú dices que quieres que el libro llegue un poquito más allá de los públicos académicos, que llegue a un público amplio, que entre a la conversación sobre la interpretación del siglo XIX relacionado con la copiosa historiografía de un periodo que aún seguimos cartografiando. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Cómo ves ese escenario de la historiografía del siglo XIX? ¿Cómo ves, digamos, tu trabajo en ese escenario? No sé, ¿cómo ves esa meta que te planteaste en el libro ahorita en conversación con el tiempo que ha pasado y de pronto con el trabajo que empezaste a hacer en el doctorado? Yo te agradezco la pregunta porque pues han pasado 2 años, que me parece poco tiempo en un escenario ya de sobreproducción de libros y de trabajos académicos, en donde es un poco más difícil sentirse escuchado o leído, o que haya cierta resonancia. Pero para mi fortuna me he encontrado en algunos foros con colegas que no nos conocemos y que en algún momento sale a relucir o hablar el libro como parte de los trabajos y del corpus de literatura que están usando. ¡Qué bueno! Para pensarse cosas que no tienen necesariamente que ver con la entrada que se escogió de las mejoras técnicas y materiales. Y era una de las intenciones del libro. Recuerdo mucho incluso en la defensa de este trabajo en la maestría, que uno de los jurados mencionó eso, mencionó que claramente hay un foco puesto en este tipo de iniciativas de modernidad material, pero también es una especie de ensayo o de interpretación que se suma a otras sobre el periodo, sobre lo que es esa punta final del siglo XIX, y quien lo lea y quien se acerque al trabajo, pues lo va a ver que se habla de cosas que no tienen que ver necesariamente con eso técnico y con eso material. Claro. Se habla de alegorías patrias, se habla de la escritura de la historia, se habla de ideas políticas y lenguajes políticos o vertientes intelectuales que están en disputa y en competencia, precisamente porque, como se diría coloquialmente, lo de la técnica y lo de la industria es un hilo del cual se tira, pero para llegar a otras reflexiones más amplias, y tú podrías llegar a esas reflexiones de temporalidad por otros lados y seguramente sales del laberinto con otras reflexiones y con otras cosas. En últimas, es un trabajo también para explorar cómo esa sociedad está procesando un siglo que termina y un nuevo siglo que se avecina, y cómo leen sus procesos de sus guerras civiles, de sus conflictos bipartidistas, de los cánones morales, de los modelos de virtud, en general una serie de cosas
que van mucho más allá del objeto temático que se escogió. Entonces, está pensado en esa clave, Sí. como una pregunta por cómo se experimenta esa temporalidad, pero que puede dialogar con otros momentos de ese siglo De XIX, acuerdo. y con otras entradas que se han hecho desde la historia política, desde la historia cultural, desde la historia intelectual, pero entonces uno se puede enlazar a eso desde sus documentos de Claro. sus trenes y de sus mejoras materiales, Sí. porque claro, son documentos a veces muy burocráticos, muy técnicos, pero también tienen un valor conceptual e Claro. intelectual, y también tienen unos repertorios de cómo la gente, qué adjetivos le están dando a su presente o a una obra o a cualquier cosa que estén viendo, y esas representaciones cómo pueden conversar con lo que los historiadores de otras líneas de trabajo están diciendo sobre el mismo periodo, desde la historia de la literatura, Ok. desde la historia de la prensa y de la opinión pública. Entonces, sí, he tenido el gusto, he tenido el placer de empezar a sentir que el trabajo tiene como un pequeño nicho de conversación. Qué y creo bueno. que es lo más gratificante en un trabajo, y es no sentirse solo y no sentirse aislado, sino sentirse parte de ese diálogo que se construye. De acuerdo. Pues me alegro, Dani, que te sientas así, que tu libro y que esta investigación tenga ese nicho que se vaya agrandando. Me alegro mucho. Muchas gracias. Ahora quiero entonces entrar a hablar de, bueno, el doctorado. Ya estás en la recta final, estamos a un pasito, lo cual, re bien. Estás trabajando con lenguajes visuales de la UNESCO, con una cantidad enorme de fotografías y de cosas. Danos un resumen ejecutivo de qué es lo que hiciste en el doctorado. ¿Por qué entraste con fotografías? Cuéntanos un poquito de eso. Pues cuando empecé de manera más aplicada a hacer investigación en historia, hace ya varios años, no diremos cuántos, No hay necesidad. empecé justamente como con esa dupla de los procesos de modernización y modernidad. Claro. Eso es algo que conceptual y teóricamente a mí me gusta mucho, y Siempre. creo que es como lo que más me jala en temas, en lo temático, Sí. ¿cierto? O sea, cómo son esas figuraciones o esas representaciones de la modernidad económica, técnica, Sí. y prueba de ello el libro del que acabamos de hablar. Pero antes de eso, yo venía trabajando ya con algunos archivos fotográficos de la industria en Colombia, pero en el siglo XX, Bien. a mediados del siglo XX. Pues regresé a la casa. Sí, Uno siempre vuelve, regresé o sea, a la ¿por qué? zona cómoda, Sí. regresé como a ese nicho, pero ahora queriendo buscar conexiones globales, que no Bien. solamente se quedaran en ese marco del Estado-Nación o de la industria puramente nacional, sino pensar un concepto que fue muy disputado en el siglo XX, que fue en la segunda mitad del siglo XX, que fue el de desarrollo. Ya. Pues que hay distintos modelos en competencia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de la Guerra Fría, entran en fricción y en competición distintos modelos de modernidad y de modernización técnica para lo que se llamaba en su momento Tercer Mundo, que hoy en día hablamos más de sur global. Y particularmente me gustaba mucho ver eso desde las fuentes visuales y desde los acervos visuales. Sí. En general, estos procesos de asistencia técnica, de modernización de la agricultura, de la educación, de la salud pública, nos dejaron a los chismosos del pasado pues una serie de archivos y de repositorios que son de naturaleza visual y a los que les hemos como metido poco el diente analítico. Seguimos usando todavía muchas de estas fotos ahí sí como portada del libro, pero no reflexionamos qué es lo que hay detrás de esos intentos de visualizar y de documentar. Entonces, en la búsqueda de un caso como que fuese poderoso, que tuviera, digamos, una riqueza, me encontré con el de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, que son un montón y parece que cada vez son más, aunque en estos tiempos que están recortando fondos al multilateralismo, vaya uno a saber qué vaya a ocurrir con eso, pero que después de la Segunda Guerra empieza o a reciclar o a crear organismos expertos y especializados en distintos frentes de trabajo. Entonces tienes la UNESCO en temas de educación, de patrimonio, de cultura, de opinión pública, tienes a la OMS, tienes a la FAO, que en el caso de Colombia incluso se abrió polémica hace poco porque reabrimos una embajada en la FAO en el gobierno que transcurre y que estaba inactiva desde hace un tiempo, la UNICEF con el tema del cuidado de la infancia. Entonces todos esos frentes que formaban lo que llamaríamos un modelo intersectorial de desarrollo, y se empieza uno a encontrar que estas agencias
enviaban a corresponsales y a fotógrafos expertos en literalmente expediciones de largo aliento, de 3, de 4 meses para recorrer regiones enteras, dentro de ellas América Latina. Y sobre eso se traían a sus bases o a sus cuarteles en Ginebra, en París, en Washington, en Nueva York, pues una serie de maletas diplomáticas llenas de material visual, de notas de campo, de notas etnográficas, que eran posteriormente distribuidas a quien las pidiera. Entonces las pedían facultades universitarias, organizaciones civiles, religiosas, unidades de los estados miembros, pero también ellos creaban sus propios productos, digamos, de exhibición, ¿no? Entonces había exposiciones itinerantes, había magazines gráficos que tenían un formato muy bonito, digamos, similar a lo que hacía Life, o a lo que hacía Time, o a lo que hacía Reader's Digest, de estas grandes prensas del momento. Entonces me interesaba cuáles fueron esos usos que estas agencias y estos organismos internacionales le dieron a esa técnica o a ese lenguaje fotográfico para posicionar y legitimar su modelo de desarrollo. Y terminé encontrándome que los fines publicitarios o de propaganda que eran los originales que se le dieron a esto, pues terminaron rompiendo el molde y sirviendo para más cosas. Terminaron dando información etnográfica sobre las poblaciones que se iban a intervenir, o a veces eran utilizados como material pedagógico y técnico para capacitar a las comunidades campesinas en los programas de cómo utilizar un tractor, programas de planificación familiar, de higiene, de cuidado de los niños, del hogar. Entonces es como una relación, una dupla entre los organismos de desarrollo y la cultura visual o fotográfica de su época, cómo se influyeron mutuamente, cómo el uno benefició al otro. Entonces, en mi trabajo de doctorado agarro el caso de Colombia, pero no descarto también un diálogo un poco más amplio con América Latina de cómo funcionó este proyecto y estas misiones fotográficas que se desplegaban desde esas agencias, acompañando a las misiones de los médicos, de los agrónomos, de los nutricionistas, y cómo ese trabajo de documentación participa de esas distintas operaciones expertas del desarrollo, de ir y medir, cartografiar, encuestar poblaciones y por supuesto también llevarte un registro visual que termina incidiendo en la forma como vemos y pensamos el desarrollo. O sea, el desarrollo quizás es de esos conceptos en donde tú puedes cerrar los ojos y tratar de traerte imágenes mentales, ¿cierto?, a lo que estás pensando, y yo siento, o parte de la intuición del trabajo era que esas imágenes mentales pues han sido algo también cultivado con el tiempo, a partir de estas grandes empresas visuales, que no fueron las únicas, porque también hubo otros organismos que hicieron películas, que hicieron carteles, que hicieron exposiciones, y que van afianzando ciertas formas en donde la mirada ya está entrenada para saber cómo se ve el desarrollo, con su experto de bata blanca vacunando niños, con el que llega a hacer aspersión de algún insecticida en alguna aldea rural recóndita, y cómo se van bajando los jeeps y los vehículos en estas zonas. Entonces fíjate que esa narrativa también de atravesar territorio inhóspito que estábamos hablando ahora en el libro de los trenes, pues en parte también se actualiza con unos nuevos referentes conceptuales, que es el desarrollo, ¿no? Cómo las sociedades más atrasadas tenían que trabajar por sí mismas y para sí mismas, como para nivelar sus estándares de vida, pero con el apoyo preciso que estaban otorgando precisamente estas agencias globales como las de Naciones Unidas. Muy interesante. Como dato curioso, Dani, ¿nos podrías decir el número de fotos o de acervos visuales que analizaste? O sea, ¿tienes un número? Bueno, yo trabajé con 4 agencias que fueron como las más activas en esto de documentar visualmente, que fueron la OMS, la UNESCO, la FAO y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. De sus reportajes en Colombia, que se inventariaron aproximadamente unos 26, se recabaron 2.230 fotos. Eso se desplazó a una matriz, pues a una base de datos, y de ahí se identificaban como algunas tendencias, pero claro, es un corpus grueso, voluminoso, muy grande. Y pues uno que no falta ambición, pues quisiera continuar expandiéndose ya cuando este trabajo esté un poquito más consolidado, para integrar nuevos casos nacionales de la región, nuevos casos latinoamericanos, y de ser posible nuevas agencias, porque al final yo creo que esto de las culturas visuales, la forma en que una sociedad ve o a partir de lo visual incorpora algo,
es con la repetición sistemática y permanente, ok, ¿cierto? entiendo. Entonces, como tratar de reconstruir esos grandes tejidos o esa masa crítica Sí, de contenidos que son los que terminan como estableciendo o fijando unos referentes. sí, Cómo se ve el experto, cómo se ve el beneficiario del desarrollo, ¿cierto? de El que en su acuerdo. momento se llamaban los receptores, cómo se ven las ayudas, ¿cierto? Y eso también va cambiando en el tiempo. Sí, Si tú miras fotografías de lo que llamaban asistencia o desarrollo en la primera mitad del siglo XX, pueden ser un poco más violentas, un poco más formales, ujú, ¿cierto? El experto como separado ujú, de la persona a la que está asistiendo. Pero con Naciones Unidas esto empieza a cambiar, se vuelve un poco más emocional la narrativa ok, fotográfica, hay situaciones de mayor contacto y cercanía sí, física, y eso también son cánones fotográficos que están ya, llegando en este momento y que le dan una nueva significación de qué entendemos por desarrollo, ya no como algo como tan frío, sino sí, como algo más humano, entiendo. porque al final la ONU moverá esta retórica bastante Sí, de la ciudadanía mundial, de una cooperación más horizontal, claro, de unos pueblos que se ayudan a otros, que se entienden a otros para prevenir conflictos, del desarrollo como una condición para que no haya claro, guerras y conflictos como fueron las guerras mundiales. Y la fotografía es un gran traductor de estos discursos, es de un acuerdo. mediador entre ideas complejas, Ujú, porque el desarrollo igual tiene unas ideas tecnocientíficas sí, complejas, y los lenguajes visuales han ayudado, incluso antes de la fotografía, a trasladar eso a una de forma más acuerdo, inteligible. Si pensamos en las acuarelas de las expediciones botánicas, pues de esto acuerdo, también partía de unos paradigmas y unas teorías que tienen cierta complejidad, pero que al final se traducen a lo que el ojo como que puede captar. de Y eso acuerdo, pues también lo ha hecho la fotografía y también lo han hecho otros lenguajes visuales incluso más especializados, las radiografías médicas o los diagramas de la física y de la claro. química. O sea, nosotros visualizamos un sistema solar porque Ujú, hemos visto la maqueta en el todo museo de 1000 veces acuerdo. y en ferias de ciencia. Ujú. Entonces, como estos materiales visuales también ayudan a hacer inteligible todas las premisas de lo que implica el desarrollo, ¿no? Muy interesante, Dani. Y de nuevo te felicito por el trabajo y te deseo muchísimos éxitos y muchas cosas buenas para el último paso que viene con el doctorado, que le mandamos mucha energía desde acá de Miqueando. Quiero hacerte una pregunta ya un poco, no sé, salido un poco de ahí, y es que sé que a ti te gusta la fotografía, o sea, tú tomas fotos, te gusta este tipo de trabajo. ¿Tú crees que eso tuvo alguna influencia con tu escogencia de los acervos visuales, con tu preferencia por estos mensajes, y de alguna manera te ha ayudado a apreciar más la fotografía al haber estudiado estas fuentes y estas, sí, todo lo que mencionas? Yo creo que hay de todo un poco, incluso cosas que echan raíces como muy atrás, y Sí, yo creo que todos algo tenemos en nuestro pasado o en nuestra memoria genética o no sé sí, cómo llamarlo, que termina incidiendo en los temas y en los caminos sí, que elegimos. Claro, lo de la fotografía pues es algo más aficionado que sí, se sí, sí, practica sí. como en tiempo libre, creo que ha ido más bien paralelo, y si estuvo antes de la investigación pues fue más bien Ya, poco tiempo, o sea, ok, no viene de mucho tiempo atrás, pero sí diría, si he hecho mano de memorias digamos remotas, recordar como en mi infancia crecer en una casa con revistas ilustradas de este ok, tipo de formatos como tan ok, elaborados, con publicidades de los años 60, 70, que eran como esas revistas que seguían esas estrategias de la Guerra Fría, de crear clases medias en América Latina ya, modernas, de las casas que tenían los sí, electrodomésticos de avanzada y de vanguardia, y las crónicas de viajes a parajes remotos. Entonces es muy atractiva como la claro, época en sí misma, ¿no? Como esa época del rock and roll, esa época mm, de la prensa ilustrada y gráfica, y venirse a encontrar con eso, pero relacionado con los temas ya de formación académica que a uno le sí, interesan, pues fue como un aliciente, como claro, una motivación adicional para poder entrar en eso, y creo que es como la invitación que se hace tanto en el libro del que acabamos de hablar como en este trabajo que ya está a punto de terminar, y es eh, animarnos a ver esos procesos económicos, esos procesos que a veces están como sí, muy encerrados en cierta forma de hacer historia y de leer el pasado, pero animarlos a verlos desde esas otras fuentes que dejaron, claro, porque eso es algo que se presta para interrogar esos procesos ujú, duros como piedras, sí,
también desde las fuentes que son familiares a la historia cultural, Sí. a los estudios visuales y a los estudios de cultura visual, porque creo que son campos complementarios de trabajo y no se puede pensar el uno sin el otro. De acuerdo. No puede uno quedarse en la sobreinterpretación de la foto de qué quiso decir, porque ya Ujú. entra uno a especular mucho, Sí. pero tampoco quedarse como en esa narrativa dura sin ver qué fue lo que se dijo en la opinión pública Claro. y en una esfera pública que también estaba aligerando y popularizando esas discusiones fuertes en audiencias más grandes, que al final fueron las que interactuaron con esos discursos en esa época. Perfecto. Pues Dani, muchísimas gracias. Gracias a ti. A las personas que nos vieron, que todavía están con nosotros, les recuerdo que estamos con Oscar Daniel Hernández Quiñones, Dani, para los amigos y amigas. Estuvimos conversando sobre el libro La prodigiosa máquina que aún no aciertan a comprender, técnica, industria temprana y experiencias del tiempo, Colombia 1880-1904, publicado en 2023 por la editorial de la Universidad del Rosario, y sobre el trabajo de doctorado actual de Dani. Les dejo toda la información en la descripción por si quieren saber un poquito más del libro o de todo esto. Dani, ¿nos quieres dejar de pronto un correo electrónico o una red social para que de pronto alguien que quiera contactarse contigo por alguna razón, cuéntanos? Sí, claro, me pueden buscar Hernández9412, daniel@gmail.com. Listo. Y te puedo dejar también otros datos que pueden dejar en la descripción del Perfecto. video sin problema. Perfecto, pues Danilo, Bueno. muchísimas gracias por Cami, estar gracias. acá en Academiqueando, apoyar el proyecto, sentarte acá en el calor de Sevilla a conversar. Que ya empieza a acosar un poquito. Sí. Pues nada, muchísimas gracias también a los que se conectaron con nosotros. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez, esto es Academiqueando, un micrófono abierto para la academia. No olviden dejarnos sus comentarios y preguntas y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @academiqueando y nos vemos en otro episodio. Chao.